Doctor, qué alegría poderlo saludar. El doctor ingeniero Carlos Herrera Descalzi es consultor en energía, ha sido ministro de Energía y Minas, decano del Colegio de Ingenieros, presidente del Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales, ingeniero por nuestra universidad e hizo sus estudios de posgrado en la Universidad Karlsruhe de Alemania. Las palmas para él y realmente muy honrados de tenerlo con nosotros. Hay 900 personas en la sala Zoom en estos momentos. Por favor, doctor, para nosotros un orgullo poderlo escuchar. Muchas gracias, profesor Montaño, a sus órdenes. Quería comenzar por, ya que el tema es política energética y minera, por entender de qué se trata una política, ¿no? Una política viene a ser la recomendación o la propuesta de un curso de acción a ser seguido por una nación. Entonces, cuando uno traza una política, tiene que tener en cuenta, primero, los objetivos que se pretende alcanzar en ese sector o para esa política. En segundo lugar, no puede desconocer el entorno, es decir, la realidad. ¿Cuál es el teatro de operaciones dentro del cual se desenvuelve la existencia de la nación? Luego tiene que mirar los recursos con los que se cuenta. Los recursos con los que se cuenta son recursos naturales. Lo más importante de todo, los recursos humanos y también el capital. Sin recursos humanos, sin recursos naturales y sin capital, no se puede hacer nada. Por otro lado, cuando se establece una política, se va a establecer lo que se recomienda que haga una nación. Entonces, esto es como una secuencia de preponderancias. Primero hay que tener una concepción de la vida, de la naturaleza, del futuro, de lo que se quiere realizar. Eso es tener una filosofía sobre el tema general. La filosofía es la fuente para expresar una doctrina. La política es una consecuencia de esa doctrina. Estoy hablando de políticas sectoriales, de políticas de conducción de una nación respecto a sectores importantes. Y en este caso se me ha pedido tocar los sectores de energía y de minas. La política, ¿para qué sirve? La política luego se plasma en planes. O sea, la política es una suerte de definición de líneas muy gruesas de conducta que miran grandes objetivos y los planes son la manera de hacerlo ya dentro de acciones concretas. Los planes, a su vez, dan origen a los programas. Los programas son aquellos que ya tienen un presupuesto, que ya tienen una organización que los va a ejecutar o una unidad ejecutora, que ya tienen metas definidas, etc. Y lo siguiente, los programas llevados a la realidad son las obras. Al final, uno revisa todo el sistema. Entonces, cuando estamos hablando de políticas, estamos hablando de una filosofía que ya está definida, estamos hablando de objetivos, de grandes objetivos que ya estén definidos, entonces vamos a marcar el gran rumbo a dónde se va. Para poderlo poner en un ejemplo grueso, si se tratara de una travesía marina, entonces esa política se habría traducido en decir, vamos a ir de este puerto a este otro puerto, ¿no? Ese es el gran objetivo. El cómo se va, el por qué rumbo se va, ya esa es tarea del capitán, los temas de detalle. Entonces, es una sucesión de desarrollos. Dicho esto, quería referirme en primer lugar a la energía. Entonces, la energía ha acompañado al ser humano a lo largo de todo su desarrollo. Y casi como decir que el desarrollo del ser humano era el desarrollo de la conquista de las fuentes de energía de la naturaleza. Por muchos años, muchos años, se ha medido el desarrollo de las naciones a través de su consumo de energía per cápita, es decir, una especie de indicador de cuánta energía
está al origen al alcance del hombre. Entonces, por otro lado, la energía en la naturaleza siempre ha sido abundante. La energía siempre ha sido extraordinariamente abundante. Lo que ha escaseado es la energía barata. Y entonces, todos los procesos sociales, todos los procesos industriales, todos los cambios aquellos en los que está fuertemente involucrada la economía, de todas maneras requieren de una energía barata. Entonces, poder llegar a una energía requiere poder tener una tecnología para poderla utilizar y requiere también fuentes de energía que puedan ser utilizadas a través de esa tecnología y dentro de resultados económicamente razonables. La era industrial parte justamente con un descubrimiento tecnológico, con un manejo tecnológico, la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque la máquina de vapor, por primera vez en la historia, le permitía al ser humano poder utilizar un combustible fósil, el carbón mineral, para producir fuerza motriz. Fuerza motriz es aquella que proveen los motores. En la asociación entre motor y máquina, la máquina transforma el movimiento. Podemos crear muchísimas máquinas, pero que para que puedan funcionar tienen que estar accionadas por motores. Entonces, la primera revolución industrial fue la aparición del primer motor mecánico, que viene a ser la máquina de vapor. Y esa máquina de vapor se apoyó ¿sobre qué? Sobre el carbón mineral, que fue la primera fuente de energía. Sucesivamente, hasta la fecha, hemos ido siempre acudiendo a los combustibles fósiles como la fuente barata de energía. Entonces, la fuente barata ha sido primero el carbón mineral, después ha sido el petróleo, y todavía sigue el petróleo y coexiste ahora con el gas natural. El tema es que carbón mineral, petróleo y gas natural son combustibles que emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero y ponen al mundo en una situación climática, en una situación crítica, porque el tema ambiental no es un tema de economía, el tema ambiental es un tema de supervivencia de la especie humana. Entonces, el tema ambiental es un tema crítico y por más que los recursos de energías fósiles no se han agotado, ni se van a agotar a lo largo de este siglo y seguramente del siguiente, el hecho es que ya no se pueden utilizar tecnológicamente. Se va a cumplir lo que alguna vez con gran claridad en la visión fue expresado por el ministro de Energía de Saudi Arabia durante lo que fue el primer gran embargo petrolero en el año 1973. Dijo, la era del carbón no se va a terminar. Dijo primeramente que la edad de piedra no acabó porque terminasen las piedras y que la era del petróleo tampoco iba a terminar porque se acabase el petróleo. La era del petróleo iba a terminar porque se acabase la posibilidad de utilizarlo. Y hemos llegado justamente a esa situación. Entonces, esa situación se junta con un hecho que también es fundamental. Permítanme darles unas cifras que en su magnitud son escalofriantes, ¿no? El Sol, en cada segundo, mediante energía de fusión, convierte 4.26 millones de toneladas métricas en energía. 4.26 millones de toneladas métricas por segundo. Eso, si lo transforma a una unidad común de energía, a los joules, tendríamos que ponerlo en una potencia de 10 a la 26. Es una cantidad gigantesca, realmente gigantesca. Pero de la cantidad de energía emitida por el Sol, aquella que impacta a la Tierra, es una cantidad ínfima. El ser humano no solamente puede captar la energía solar que impacta sobre la Tierra, sino desarrolla tecnología. He leído ya libros en los cuales se habla de la energía solar espacial, es decir, salir al espacio a captar energía solar. Sin embargo, la energía del Sol que impacta sobre la Tierra, que
son equivalentes a unos 173.000 terawatts, son 10.000 veces el total de energía que requiere o que consume la sociedad humana en estos momentos. Con lo cual, lo que les quiero decir es que en lo que representa a magnitud, el volumen de energía que provee el Sol es absolutamente mayor, absolutamente superior al que jamás he tenido en la época de los combustibles fósiles. El único tema es que la energía solar no es energía económica. Sin embargo, la tecnología ha permitido que en esta última década, leí algún artículo donde la fecha la atribuye directamente al año 1921, el cruce de la meta, o sea, el año pasado, que a partir de este año la energía solar ha pasado a ser una energía económica, una energía que se puede utilizar. Nosotros la hemos utilizado anteriormente en una de sus formas, como energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es solar, la energía eólica es solar. La energía eólica es otra tecnología que hoy día puede competir sin necesidad de subsidios económicamente contra las energías eléctricas. Para darles una idea, en el propio Perú, en el año 2009 se estableció una política de poder desarrollar o poder fomentar las energías renovables, pagándoles el costo. Se subastó el costo y mediante un subsidio. Entonces, en aquellos momentos se llegó a pagar una cifra parecida a los $250 el megawatt hora. Hoy en día, ese precio en el Perú se ha reducido casi a la décima parte. Está bordeando los $28-30 el megawatt hora. Que si lo pongo en la moneda de la época y la comparo con la de actual, entonces estamos seguramente en la décima parte. Ese ha sido el avance enorme que ha tenido la energía solar y por eso, en un mundo que necesita salir de los combustibles fósiles, donde la energía solar representa una fuente gigantesca en comparación a lo que puede necesitar la humanidad y donde la humanidad ya logró resolver el problema de producirla a un costo económico, evidentemente que la energía solar va a ser una de las fuentes fundamentales de las energías limpias que deben ser las que alimenten a la humanidad en el futuro. Entonces, bajo ese panorama, la pregunta es, ¿qué es lo que debería hacer el Perú? Quisiera agregar una consideración adicional. En la era de los combustibles fósiles que todavía vivimos, encontramos que la tecnología está en unos países, pero la materia prima está en otras. Y de nada sirve la tecnología si no se tiene la materia prima. Entonces, los países que tienen la materia prima pueden intervenir y lo han hecho muy marcadamente y muy fuertemente dentro del tema de lo que se llama la seguridad energética. Simplemente dejan de producir, dejan de suministrar y causan un enorme problema a la humanidad. En lo que vamos a las energías renovables, la figura es un poco distinta, porque la energía solar, si bien no tiene la misma intensidad y si bien hay lugares donde se va a requerir mucho mayor superficie para poder captar la misma cantidad de energía solar y lo mismo se produce en la energía eólica y lo mismo se produce en varias otras fuentes de energía renovables que en los próximos años van a sufrir un gran desarrollo tecnológico para poder entrar en el mercado. Sin embargo, todas ellas existen en toda la Tierra. Quiere decir, es el fin del reinado de los países que manejan la economía del mundo a través de sus recursos de energía fósil y pasan a ser los países que tienen la tecnología, los países que tienen mayor importancia en esta forma de energías. Entonces, yendo a eso, vamos al tema de los planteamientos. ¿Cuál sería el planteamiento para la política energética del Perú? Esto me recuerda mis años de estudiante en Francia, después de haber estudiado en Alemania, unos años después fui a estudiar a Francia.
cuando el gobierno del Perú quería instalar una central nucleoeléctrica y me entrenaron a mí para construir esa central nucleoeléctrica. Y entonces, al escuchar la política energética francesa, la podían resumir en una frase: tout électrique, tout nucléaire, todo eléctrico y todo nuclear. ¿Por qué lo hacía Francia? Porque Francia no tenía petróleo, el carbón que tenía se le estaba acabando. Lo que sí tenía Francia era tecnología, y no se puede manejar una energía nuclear sin tecnología. No tendría el uranio, pero tenía la tecnología. Y para el uranio tenía otra cosa, tenía muy buenas relaciones con países, sobre todo en África y en otros lugares del mundo, que por razones históricas tenían una cultura francesa, y entonces podía tener el combustible nuclear que requería, y desarrolló una gran industria nuclear que le dio la seguridad energética, le dio muchas ventajas. Francia, que yo sepa, nunca tuvo un accidente nuclear. Lo tuvieron la Unión Soviética en la parte que hoy sería Ucrania, a través de la planta de Chernóbil. Lo tuvieron los Estados Unidos de América en Three Mile Island, y ya en este siglo lo tuvo Japón en la central de Fukushima, cuando se produjo el gran terremoto seguido de un enorme tsunami. Entonces, para el Perú, parangonando la política francesa, el tema sería todo eléctrico y todo renovable. ¿Por qué? Porque el Perú tiene los recursos naturales. El Perú tiene la energía solar, tiene la energía eólica, tiene la energía hidroeléctrica, de la diferencia del Perú para los combustibles fósiles es el transporte. Hoy en el mundo existe también la tecnología para el transporte en dos grandes líneas. El transporte pasará a ser o eléctrico o transporte con un combustible artificial, que es el hidrógeno, y que según su origen puede ser, o sea, el hidrógeno siempre va a requerir una fuente de energía primaria. Si la fuente de energía pasa a ser combustibles fósiles, será un hidrógeno marrón, y si la fuente de energía para lograr el hidrógeno serán combustibles limpios, será un hidrógeno verde. El Perú tiene la posibilidad de las dos. Tiene la posibilidad de la energía hidroeléctrica, la energía eléctrica, la energía solar, y a través de ellas o a partir de ellas puede sacar hidrógeno verde, que ya sería una transformación adicional, por lo tanto algo más de costo y otras cosas, pero tiene sus propios mercados y puede ser dirigido a otros temas. En cuanto a minería, el cambio energético va a ser tan grande porque la revolución industrial ha cambiado el mundo a lo largo de 200 años. Todos esos 200 años donde se introdujeron las energías nucleares van a tener que ser reemplazados en el siguiente medio siglo por un proceso de sustitución de las energías fósiles por energías limpias, por energías que no contaminen. Entonces, nuevamente va a haber un gran despliegue y una gran necesidad de tecnología, una gran necesidad de recursos humanos y una gran necesidad de capital. ¿Qué le queda al Perú? El Perú tiene los recursos naturales, tiene tiene lo que provee la naturaleza, tiene los recursos humanos, pero los recursos humanos tienen que desarrollarse. Entonces, un gran esfuerzo que tiene que hacer el Perú si quiere participar importantemente en esa época, en la época que se viene, es invertir en educación básica y en educación superior. Y allí, pues, el buque insignia tiene que ser la Universidad de Ingeniería, pienso yo, con el respeto que tengo por todas las universidades y la necesidad de oportunidades de todas las universidades, pero si hay que concentrar en alguna universidad, el esfuerzo es en la Universidad de Ingeniería, para los dos rubros, para minería y para tecnología. Y entonces, para concluir, en energía es la creación de las energías limpias, y en minería son los nuevos minerales que se requiere
para este tipo de energías. El Perú es un país rico en minerales, pero el Perú es un país que ha concentrado sus esfuerzos en aquellos 5 o 6 productos de los cuales es un productor de talla mundial, ¿no? Por ejemplo, somos el segundo mayor productor de cobre en el mundo. Pero el Perú necesita entrar en tierras raras, tiene que hacer un esfuerzo enorme por tierras raras, tiene que preparar capital humano. Y el capital lo puede atraer el Estado, esa es una labor del Estado. El capital viene cuando las condiciones que existen son las adecuadas. Y como les dije, para concluir, voy a expresar la propuesta de energía, de política energética y de política minera en 2 frases breves. Para la política energética del Perú, lo aconsejable es todo renovable, todo eléctrico. Y para la política minera es la máxima participación en la cadena de valor. No deberíamos seguir concentrándonos en ser exportadores de concentrados de minerales. El siguiente paso debiera ser todo refinado. El siguiente paso, avanzar en la cadena de valor. Y para eso son importantes los recursos naturales, pero la riqueza de una nación no está en los recursos naturales. La riqueza de una nación está en la capacidad de usar sus recursos naturales. Y esa capacidad parte por tener una buena formación en ciencia y tecnología. Entonces, la ciencia y la tecnología no pueden ser temas aparte de una política energética o de una política minera. Tienen que estar íntimamente desarrolladas a una política energética y a una política minera. Del propio cuero tienen que salir las correas. Entonces, del dinero que generan la energía y la minería debe salir una fracción que va hacia el desarrollo de ciencia y tecnología en sus universidades. Eso es lo que les podría expresar en grandes términos. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Darse un tiempo para participar en nuestra primera conferencia 5 hélices para el desarrollo sostenible. Quedamos en deuda con usted, el doctor Herrera Descalzi. Vamos a continuar con 2 muy importantes investigadores de nuestra casa de estudios, el doctor Miguel Estrada Mendoza y el doctor Juan Tiza Contreras. El doctor Miguel Estrada Mendoza es docente investigador en nuestra universidad, ha sido ministro de Vivienda, es docente de la maestría en Transporte y Gestión de Riesgos de Desastres en la Escuela de Posgrado de la UNI, es egresado, por supuesto, de nuestra universidad, tiene una maestría en Ciencias y un PhD en Ingeniería Civil por la Universidad de Tokio y también un postdoc por la Universidad